Biblia es el libro de mi Dios y en ella solo confío yo. La Biblia. La Biblia es el libro de mi Dios y en ella solo confío. Hey, Gabriel, ¿qué estás haciendo? Recogiendo para irme. La Biblia para grandes. Estamos en el episodio número 2 de esta maravillosa serie y este episodio 2 lo hemos denominado En el principio. En unos instantes más te darás cuenta lo interesante que es este episodio. Y quisiera invitarte a que revises también si es que te has perdido la primera parte de todo esto, ya sea en el feed de Facebook o que nos busques en YouTube como Reinicio o incluso en plataformas de audio como Spotify. Bueno, pues lo que hemos dicho es que justamente hablando de la Biblia, casi todos nosotros sabemos historias bíblicas, ya sea que las hayas escuchado en algún estudio bíblico, tal vez en algún tipo de entorno de educación bíblica, o en lo que nosotros los cristianos llamamos escuela dominical, donde sin duda te han dado un montón de historias bíblicas, pero algo diferente es la historia de la Biblia. Y que esto es importante porque casi nunca se habla de cómo llegó la historia hasta nosotros. De hecho, la forma en la que obtuvimos nuestras Biblias no es la forma en la que obtuvimos la Biblia. Porque nuestras Biblias ya estaban de alguna forma pues compiladas, ya estaban forradas tal vez en cuero, en imitación cuero, tenían cantos dorados, estaban divididas por libros, por capítulos y por versículos, tenían mapas. Sin duda amamos mucho las Biblias que hemos tenido, pero la forma en la que obtuvimos la Biblia es algo que debemos saber y que debemos abordar. De hecho, si a lo mejor yo preguntara a todos los que nos están viendo en este momento, ¿de dónde crees que vino la Biblia? ¿De dónde crees que vino la Biblia? Tal vez habría tantas respuestas como personas que estarían tal vez dando su opinión al respecto. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que esta es una interrogante generalizada. Cuando yo era joven, hace muchos años, la verdad es que una de las cosas que me gustaba hacer era dar testimonio de mi fe a través de lo que decía o lo que dice la Biblia. Y una de las preguntas que más se me hacían era, ¿y quién escribió la Biblia? Que me hablas con ella como si fuera o tuviera tanta autoridad. Y no es que no la tuviera, simplemente es que es una pregunta que tiene todo el sentido. Así es que si hablamos de esto, una de las cosas importantes que debo decirte es que Jesús no escribió la Biblia. Jesús no la escribió. Y para sorpresa de muchos, Jesús de hecho no escribió nada que tenga que ver con la Biblia. No tenemos indicios de que Jesús haya escrito algo. Pero sí te puedo decir algo importante. Jesús es la razón por la que tenemos una Biblia. Porque algo sucedió. Algo importante sucedió para que las personas que vivieron cerca de Jesús pudieran quedar tan impresionados con él que debieran hacer y documentar todo lo que tenía que ver con Jesús. Y eso que sucedió no fue tanto sus enseñanzas o sus historias o incluso lo que hizo, sino el hecho más importante. Porque cuando Jesús murió en aquella cruz romana, cuando Él entregó su vida en aquella cruz romana, los suyos, los que lo seguían, los discípulos, y no me refiero solamente a los 12 apóstoles, sino a aquellos que lo siguieron por 3 años, seguramente quedaron decepcionados cuando vieron que el imperio romano lo había crucificado. Cuando tal vez llegaron a pensar que Él no es quien decía ser,
que Él no era el Mesías, que Él no era el Hijo de Dios y por tanto no era Dios, y entonces no podía hacer todas las cosas que Él dijo que podía hacer. Pero 3 días después, no solamente encontraron la tumba vacía, sino que lo vieron con sus propios ojos y de hecho algunos de ellos lo palparon con sus propias manos al ver que Él estaba realmente, nuevamente con vida, realmente resucitado. Entonces el movimiento de Jesús comenzó. Y las personas que estuvieron con Él se pusieron a documentar, a escribir todo lo que tenía que ver con esto. La semana pasada lo comentamos, los documentos que documentan la vida de Jesús como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que no son sino 4 biografías, a lo mejor desde diferente perspectiva, pero sobre la misma persona de Jesús, que son estos documentos que la verdad en un inicio los cristianos no nada más atesoraron, sino que los tuvieron como valiosos, como confiables, como sagrados, como inspirados y posteriormente los tendrían en el ámbito de escritura sagrada, de algo importante que había sido escrito porque estaba alrededor de Jesús, que había muerto y resucitado por todos nosotros. Así es que los primeros cristianos valoraban tanto estos escritos que incluso llegaron a dar sus vidas para preservarlos. Mira, de hecho, los primeros cristianos incluso dieron sus vidas por la realidad de que Jesús había resucitado. Los cristianos que vivieron en el Imperio Romano tenían que prometer no nada más lealtad al César, sino reconocer que el César era el Señor y que el César era Dios. Y cuando los cristianos realmente seguidores de Jesús se negaron a hacer eso, tuvieron que perder la vida. Y otros cristianos que también al tener copias de estos escritos, de las biografías de Jesús que llamamos evangelios, o de las cartas que escribieron aquellos como Pablo o Pedro, también en algún momento tuvieron que dar sus vidas por preservar estos escritos. Y es que los seguidores de Jesús, los primeros que fueron los apóstoles, cuando supieron que tenían que predicar estas buenas noticias de Jesús, no nada más a su pueblo, sino a los que estuvieran fuera de su pueblo, esto comenzó a tener un impacto importante. Porque los que no son judíos, los que estaban fuera de la nacionalidad y la religión judía, eran considerados, como hoy en día, gentiles. Y déjame explicarte rápidamente qué son los gentiles. Son simplemente aquellos que no son judíos, que no abrazan la religión judía, que no están dentro tal vez de los rituales de los judíos. Pero estos nuevos cristianos que no eran judíos, estos nuevos cristianos que eran gentiles, quedaron impresionados al recibir esta forma de ver a Dios, porque se predicaba y se enseñaba y se relacionaba con un solo Dios, algo que para aquellos tiempos era totalmente inaudito, porque los que eran gentiles, los que no eran judíos, tenían variedad de dioses, eran politeístas, tenían tantos dioses como ancestros o tantos dioses como los dioses que tenían en las aldeas donde vivían, de tal forma que incluso si se iban a vivir a otro lugar, llevaban consigo sus dioses y adoptaban a otros dioses nuevos. La idea de un solo Dios era una idea totalmente nueva. Por eso los cristianos en el imperio muchas veces eran considerados ateos. ¿Por qué? Porque se negaban a adorar a todos esos dioses. Pensaban que los cristianos no creían en dioses, pero sí creían en un solo Dios que los había transformado. Así es que cuando los gentiles, estas personas que no eran judías, se enamoraron de un judío, es decir, de Jesús en particular, también se enamoraron de los textos sagrados de los judíos, de los textos que ellos habían escrito y que consideraban escrituras sagradas de antemano. Pero déjame decirte algo,
Esto era complicado porque los judíos eran personas especiales, eran personas que no consideraban el tener relación con todas las personas del mundo, no comían cualquier cosa y no iban a cualquier parte. Pedro, por ejemplo, uno de los seguidores de Jesús, 15 años después de la resurrección de Jesús, se documenta que él no había entrado a la casa de un gentil y que de hecho a lo mejor él no había invitado jamás a un gentil a su casa, porque esta era la forma de actuar de los judíos. Pero estos cristianos gentiles habían quedado tan enamorados de su Salvador Jesús que querían explorar lo que había detrás de la historia, de esta historia, de la nueva historia. Y entonces exploraron lo que nosotros conocemos como parte del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eran una parte importante del Antiguo Testamento, no todo el Antiguo Testamento. De esto hablaremos la siguiente semana, así es que no te lo puedes perder. Ni siquiera sabían cómo llamar estos escritos, pero ellos estaban interesados porque habían llegado a conocer a un solo Dios verdadero que estaba transformando sus vidas, pero que, como te mencionaba hace un momento, esto de hecho les estaba costando incluso con la muerte. Y tal vez tendríamos que hacernos una pregunta que nunca te has hecho, pero es muy interesante. La pregunta es, ¿por qué los cristianos eran perseguidos por el gobierno romano por su monoteísmo y los judíos no? ¿Por qué los cristianos estaban siendo asesinados por creer en un solo Dios y los judíos no, siendo que los judíos eran monoteístas por excelencia mucho antes que ellos? Y la respuesta es porque los romanos respetaban las cosas antiguas. Y de hecho, para el tiempo en el que ellos estaban, era la religión viva más antigua. Así es que los judíos de alguna forma tuvieron ese pase de salida que los cristianos no tuvieron. Estaban pagando con sus vidas. Pero algo que sí supieron y que entendieron los cristianos, estos cristianos gentiles, fue que siempre hubo un solo Dios. Los cristianos gentiles se dieron cuenta de que siempre hubo un solo Dios verdadero y que los judíos siempre lo habían sabido. Mira, si abres tu Biblia en la primera parte, en las primeras palabras, sáltate el índice, sáltate las hojas de guarda y lees las primeras palabras, encontrarás esto: en el principio, Dios, un solo Dios. Y este libro que yo te estoy invitando a abrir se llama Génesis. Génesis es una palabra griega, aunque en realidad se escribió en hebreo. En griego significa origen, igual que en hebreo. Bereshit es el nombre del libro en hebreo, que significa principio. Y este libro de Génesis en realidad habla de los comienzos y habla de que hay un solo Dios que creó todas las cosas. Pero si somos honestos, si tal vez estás en la preparatoria, en la universidad, en un posgrado, tal vez has tomado muy en serio todo lo que tiene que ver con los escritos antiguos, sabrás esto que te voy a decir en este instante. En el siglo XIX y XX, los hallazgos arqueológicos respecto a los egipcios, los sumerios, los cananeos, babilonios, llevaron a pensar que su relato de origen era muy similar a Génesis. Y entonces se supuso que los hebreos habían tomado prestado su relato del origen de otras culturas, que ellos habían copiado de los sumerios, de los babilonios, de los egipcios, todo lo que tenía que ver con la narrativa de los orígenes. Y tal vez esto te hizo perder la fe, y tal vez esto te ha hecho dudar de la veracidad de la Biblia y de Génesis en particular. Pero quiero decirte algo, esta postura no solo es insostenible académicamente, es decir, Génesis no toma prestados los relatos de la creación, sino quiero darte esta perspectiva de Génesis. Mira, Génesis contrasta de forma sorprendente con otras historias antiguas de la creación. En realidad Génesis no nada más es distinto, eso significa contrastar, sino que es una cosmovisión en sí misma. Es una forma especial no solo de ver el universo, sino de ver la vida y de ver las relaciones.
Y esto desde el principio, desde Génesis. Recuerda que Génesis significa principio. Así es que quiero mostrarte cómo este libro en realidad es una cosmovisión en sí misma. Y quiero mostrártelo a través de aquellas cosas que tal vez nos han hecho dudar de si existe un Dios, de si vale la pena poner la fe en un Dios, en la Biblia, de creer lo que está escrito en Génesis. Y quiero hablarte de algunas cosas, de hechos que son hechos físicos. Mira, hasta el siglo 20, en la década de los 60, es decir, 1960, la generalidad de la comunidad científica pensaba que el universo era infinito y estático, a lo mejor esto es un poco redundante, en tamaño y proporción. Es decir, el universo siempre estuvo allí y siempre fue infinito en cuanto a su tamaño. Sin embargo, los hechos físicos demostraron algo totalmente diferente, porque aunque desde el siglo V antes de Cristo hasta 1960 se creía que el universo siempre estuvo allí y que era un universo estacionario o estático, que no se movía o que siempre tenía los mismos movimientos, llegaron a haber puntos en la historia de la física que movieron todas estas cosas. La comunidad científica pensaba que el universo no tenía un principio, pero cosas sucedieron. Por ejemplo, en 1905, de 1905 a 1915, Albert Einstein, tal vez el físico más importante del siglo pasado, promulgó su teoría de la relatividad. Tú lo sabes, está la relatividad especial y la relatividad general. En términos generales, la relatividad espacial describe el movimiento de los cuerpos que se mueven a velocidad constante, velocidades muy parecidas a la velocidad de la luz. De tal forma que él nos dice con su ecuación que la energía es igual a la masa más por la velocidad de la luz al cuadrado, que puede haber una gran cantidad de energía en puntos tan pequeños de materia como lo es el átomo. Y luego, con su relatividad general, no nada más toma en cuenta esto, sino ahora también la gravedad. Y la gravedad él la menciona como una curvatura del espacio-tiempo, es decir, no es nada más una fuerza que atrae cosas con otras cosas, sino que los cuerpos que tienen más masa en realidad curvan el espacio y el tiempo. Y esto se vuelve tan importante y tan interesante, y Albert Einstein produjo ecuaciones tan geniales que hicieron que otras personas estudiaran y llegaran a conclusiones también importantes. Y esto de que las masas grandes curvan el espacio y el tiempo incluso se llegó a demostrar. En 1919 hubo un eclipse en el que se observó que efectivamente la luz se curva cuando llega cerca del Sol, la luz de otras estrellas. Fue el momento en el que Albert Einstein saltó a la fama, pero creía que el universo era estático y que siempre había estado allí. Y sin embargo, con sus mismas ecuaciones, entre 1922 y 1924, Alexander Friedman dice que para que estas ecuaciones funcionen, el universo debería de estar en expansión. Obviamente Einstein estuvo en contra de esto. Dijo, no puede ser. Y luego viene un hombre de fe, un sacerdote llamado Georges Lemaitre, que en realidad propuso que si esto era así, que el universo se estaba expandiendo, en algún momento tuvo que haber tenido un comienzo, algo que él llamó un huevo cósmico, que pues sería de hecho el principio de lo que conoceríamos después como la teoría del Big Bang. Un hombre de fe está poniendo esto sobre la mesa. Pero después, en 1929, Edwin Hubble, un astrónomo que veía a través de telescopios, hoy en día un telescopio muy importante lleva su nombre, observa que efectivamente el universo está en expansión.
al comprobar mediante el efecto Doppler que la luz de las galaxias más lejanas se corría hacia el espectro, hacia la parte del espectro óptico más lejano, que es el color rojo. Y en 1931 Albert Einstein lo visita y verifican de manera empírica que el universo está en expansión. Para 1948, Georgy Gamow y Ralph Alpher publican un trabajo que se llamó El origen de los elementos químicos, con las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Y ellos proponen que, de acuerdo con todo esto, al inicio debe haber una especie de caldo de neutrones y protones sumamente caliente que se enfrió en cuestión de minutos y que explicaría por qué el universo está compuesto en su mayoría por hidrógeno y por helio, y por qué existen otros elementos más. Pero esto le dio a entender que debería de haber algo residual, por decirlo de alguna forma, un eco. Es decir, el Cosmic Microwave Background. En español, la radiación cósmica de fondo de microondas. Ellos dijeron, tendría que haber algo así. Pero fue en 1964, entre 1964 y 1978, cuando dos personas que estaban haciendo mediciones de otro estilo pensaron que había algunas frecuencias que tal vez estaban averiados los aparatos, y la única respuesta para esto fue esta radiación cósmica de fondo de microondas. Se comprobó por accidente que esa radiación residual existía, el eco de que el universo tuvo un comienzo. Así es que para 1973, Edward Tryon promulga otra cosa, que es la propuesta de que para que el universo existiera de la nada, debió haber fluctuación cuántica o fluctuaciones cuánticas, es decir, una serie de singularidades de importancia cósmica para que lo que no existe viniera a la existencia. Así es que a través de estos hechos físicos, y tal vez de la noche a la mañana, Génesis tenía razón. Todo tuvo un principio. Quiero mostrarte un gráfico donde podrás ver, esto lo puedes buscar en la página de la NASA, solamente te pediría que teclees WMAP y te aparecerá este mapa donde se condensa todo el conocimiento y todos los descubrimientos acerca de estas situaciones físicas del universo. Ahí podrás ver las fluctuaciones cuánticas, podrás ver algo que se llama la radiación cósmica de fondo, de la que ya te he hablado, la edad oscura, la formación de las galaxias. Todo esto de alguna forma esquematizado, porque se tiene que tomar en cuenta no nada más el espacio, sino la materia, la energía y el tiempo. Y todo esto porque estas singularidades o fluctuaciones cósmicas que propuso Tryon y de lo que hoy estamos convencidos y se ha demostrado, se puede decir que sí es posible crear algo de la nada siempre que se utilicen estas leyes de la naturaleza llamadas física cuántica y relatividad. Y déjame decirte algo, este origen, esto que ocasionó todo esto, para llamarlo fluctuaciones cuánticas, debe de ser, esto lo saben los físicos, no es algo físico. Actúa sobre lo físico, pero no es algo físico. Creó lo físico de la nada y además precede al universo. Y yo creo que tú sabes que algo que no es algo físico, que actúa sobre lo físico, que creó lo físico de la nada y que precede al universo, es altamente parecido a Dios. Los judíos, las escrituras judías lo decían desde el principio, en el principio. Y como todo tiene un comienzo, todo tiene una causa. Hoy no se está en debate si el universo tuvo un inicio. Lo que sí tal vez está en debate es si este comienzo es personal, es deliberado e intencional. Es decir, si es Dios quien ocasionó todo lo que vemos. Y esa es una parte que tú tal vez debes interiorizar y decidir.
Así es que Moisés construye un caso que ya no es necesario. Ya no es necesario justificar. ¿Por qué? Porque su argumento finalmente tuvo éxito. ¿Por qué? Porque siempre tuvo la razón. En el principio Dios creó, el Dios de los judíos, el único Dios, no el Amón-Ra de Egipto, no el Marduk de Babilonia, que por cierto, hablando de Marduk y de estas historias y estos mitos de los babilonios, Marduk tenía a su tatarabuela Tiamat, que era la mala, era la entidad maligna. Marduk pelea con ella, dicen los relatos de los babilonios, que el dios Marduk peleó con la diosa Tiamat y que cuando se armó contra ella, se armó con los 4 vientos y una lanza. Al atacarla con los 4 vientos, Tiamat abrió su boca para tragarse a los 4 vientos y él aprovechó para lanzarle la lanza y matarla. Luego la dividió en 2 pedazos, pues obviamente salieron sus vísceras, y con la parte inferior hizo que existiera la tierra y con la superior existieran los cielos. Si hubiera habido escuela dominical entre los babilonios, tal vez hubiera sido muy emocionante. Pero lo importante es, mira, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Génesis, es completamente diferente. No es un Dios violento, no es un Dios que no ame, es un Dios que creó, como dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mira, esto que yo te acabo de contar un poco de Marduk está escrito en un escrito que se llama Enuma Elish, sí, que significa cuando en lo alto. Y quiero leerte un poquito de lo que se menciona allí acerca de Marduk. Dice Marduk: crearé una criatura salvaje, fíjate el adjetivo, salvaje, hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los dioses, para que ellos, los dioses, vivan tranquilos. Esas son las palabras de Marduk en Enuma Elish. Y es que en estas narrativas la humanidad es una ocurrencia sin dignidad y de último minuto. Es lo último que se le ocurrió hacer a Marduk. Es además, es para la complacencia de los dioses. Es para que estos dioses violentos y flojos puedan estar felices. De hecho, de acuerdo con esto que yo te estoy tratando de mostrar, la violencia y la injusticia humanas estarían justificadas. Porque esos eran tiempos violentos. Tú lo has leído tal vez si tienes una Biblia o si has leído escritos antiguos, verás que en el Antiguo Testamento o en tiempos que anteceden a los 3000 o 4000 años antes de Cristo, o los 2000 años antes de Cristo, eran tiempos de guerras y de violencia y de sangre. Por eso estaba justificada la violencia y la injusticia, porque estos hombres que adoraban a estos dioses, ellos simplemente actuaban como sus padres en los cielos, egoístamente, violentamente, injustamente y en ausencia de respeto y dignidad. Pero el único Dios, el Dios que encontraron los cristianos en los escritos de los judíos, el Dios que se reveló en Génesis, dice esto en el capítulo 1, versículo 26. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No es salvaje, no es de segunda categoría, debe ser lo más parecido al Dios único. Y mira lo demás, es súper impresionante, que tenga dominio. No es alguien a quien aplastar, no es alguien de último minuto, no es alguien que no tenga dignidad. Más bien él, el ser humano, deberá tener dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Ellos serían los administradores de la creación de Dios. Porque si te das cuenta, todo esto que Dios puso para administrar en otras culturas eran objetos de adoración, de superstición.
En otras culturas y en otros dioses y en otros lados había que adorar al cielo, a la luna, a las estrellas, al sol, a los animales, esto que sucede físicamente en la tierra, a los fenómenos naturales. Lo que en otras culturas adoraban para Génesis son cosas por administrar. Por eso Dios se oponía a la idolatría y al politeísmo para su pueblo. Porque Dios no solo le dejó claro a su pueblo que no deberían tener ni adorar ídolos, además dejó claro que no deberían adorar a los seres de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él nos creó para ser mayordomos, cuidadores, administradores de la naturaleza. Algo que tal vez hasta hoy en día hemos fallado, pero que sabemos que es así. No son objetos de adoración, sino objetos de administración. Y esto fue escrito hace miles y miles de años por los que adoraban al Dios verdadero. Por eso los cristianos estaban tan interesados en Dios, en el Dios de los judíos y en los escritos de los judíos. Y continuamos con lo que dice Dios acerca del ser humano. Y tal vez esto es para las mujeres. Mujeres, Génesis, siendo una cosmovisión en sí misma, les da dignidad. No aparte del hombre, no menor que el hombre. Mira, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Si te das cuenta, el hombre y especialmente la mujer son la corona de la creación. Son hechos a imagen de un Dios creador, a imagen de un Dios que ama, a imagen de un Dios que les da dignidad y respeto. Así es que Moisés introdujo una radicalmente diferente, incomparable y hasta entonces nunca probada cosmovisión, porque en esos entonces la verdad es que no había respeto, la verdad es que no había para la mujer un lugar especial, no había para los niños un lugar especial, pero Génesis ya estaba proponiendo, Dios nos estaba diciendo que cada hombre, cada mujer, cada niño o cada niña tiene dignidad. Todos tenemos dignidad porque somos hechos a imagen y semejanza del Dios creador. Así es que deberíamos tener cuidado en cómo tratamos a las personas que son hechas a imagen de Dios. Mira, te lo dibujé hace un momento, tal vez grosso modo, pero de acuerdo con Enuma Elish, de acuerdo con esos mitos de esos entonces, naciste esclavo de los dioses, sin dignidad ni derechos. No hay un salvador ni vida después de la muerte. Y hoy estamos en el año 2026, o no sé en qué año estés viendo este video, pero estamos al menos 2000 años después de Cristo. Y tal vez ya no hay creyentes en Marduk, o en alguna otra deidad, o en algún otro ídolo de la antigüedad. Pero existe, por decir algo, el nuevo ateísmo, del cual hemos hablado en otra serie que te recomiendo que escuches, que se llama ¿Quién necesita a Dios? Por favor, búscala en Spotify o en YouTube. De acuerdo con el nuevo ateísmo, ¿sabes qué? Naciste esclavo de tu ADN, sin libertad para elegir porque todo está determinado. En esa serie hablamos del determinismo. Y de hecho, no hay un salvador ni vida después de la muerte. ¿No es esto similar a el Enuma Elish y a todas esas expresiones de religiones y politeísmo de la antigüedad? Pero, en el principio, quiere decir que hay un Dios que te salva, que hay un Dios que te rescata, que te libera y que nunca te va a abandonar ni a dejar solo. Desde el principio, Dios nos dio la libertad para elegir. Tú puedes leer Génesis y puedes ver a seres humanos, a hombres y mujeres que pueden elegir lo que ellos quieren hacer.
Y si tú lo sabes, y si yo lo sé, por experiencia propia, casi siempre elegimos lo que no nos conviene y terminamos siendo esclavos de nuestros propios errores. Dios es un Dios que no nada más nos da libertad para elegir, sino que honra esas decisiones que tú has tomado porque son tuyas. Y a pesar de lo que escogimos, este Dios que nos dio libertad para elegir, se pone a trabajar para remediarlo. Se pone a trabajar para ayudarnos desde Génesis. Porque Génesis, el principio, nos da una cosmovisión monoteísta que responde a la pregunta importante de por qué hay algo en lugar de nada. ¿Por qué tuvo que haber fluctuaciones en ese principio cósmico, esas cosas que hicieron que de la nada existiera todo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta cosmovisión en Génesis, que nos presenta un solo Dios, nos responde a la pregunta de ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué eres importante? Porque de hecho hay un propósito. Dios tiene un propósito y eres importante para Él. Y de hecho, este Dios del Génesis, este Dios del comienzo, este Dios que nos da a todos importancia y dignidad, cuando fue el momento, se unió a nosotros. Se hizo uno de nosotros a través de la persona de Jesús. Por eso fue tan impactante. Por eso es que cuando los gentiles se enamoraron de un judío en particular, de Jesús, de Dios hecho hombre, te invito a que también veas nuestra serie de ¿Por qué razón en este mundo? Dios hecho hombre, Jesús. Por eso también, no nada más se enamoraron de Él, se enamoraron de los textos sagrados de la nación de Él, de los judíos. Y se dieron cuenta de que ellos, los judíos, tenían razón desde siempre, que hubo un solo Dios que nos dio dignidad y que desde el principio se interesó en todos nosotros. Así se preparó el escenario para la inclusión de los libros judíos entre los escritos sagrados de los cristianos, la Biblia. Y de hecho, queremos hablar del Antiguo Testamento en esta serie de la Biblia para Grandes. No te pierdas el tercer episodio, pero mientras tanto quisiera orar por ti y contigo, porque tal vez no has reconocido a este Dios del principio. Tal vez no has reconocido a este Dios que te hizo con dignidad y que tiene un propósito para ti. Tal vez has tenido dudas por los hallazgos arqueológicos o los hallazgos científicos, pero déjame decirte que es este mismo Dios, el Dios del que se enamoraron los primeros cristianos. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias porque tú nos has enseñado en esta noche. Gracias por estos escritos tan antiguos y que has preservado para que nosotros pudiéramos entender todas estas cosas. Dios, quiero pedirte de una manera tan especial por aquellos que tal vez están escuchando todo esto por primera vez o que tal vez están compaginando e hilando todo esto y que en su corazón está esa semilla plantada y que tal vez están a punto de reconocer que tú eres real, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de relación, que eres un Dios que se interesa en nosotros y tienes un propósito para nosotros. Dios, quiero pedirte por esas personas para que en su corazón pueda haber y en su mente pueda haber la noción de un Dios amoroso. Y después de esa noción pueda nacer la convicción de un Dios que puede salvarlos y ayudarlos. Dios, si hay personas así, permite que ellas sean lo suficientemente valientes para acercarse a ti y hacérnoslo saber para poder ayudarlos. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que eres desde el principio. En el nombre de Jesús queremos pedirte todo esto. Amén.